Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Fe versus Conocimiento. Hay un dicho y dice, el único momento que necesitas tener fe en algo es cuando no estás seguro. Porque cuando estás seguro de algo es porque conoces. Y en este video lo que quiero es compartir brevemente, mis pensamientos sobre las experiencias que a través de estos 3 años, ya para 3 años con este canal Universidad Cristo y el tipo de enseñanzas que compartiendo un punto de vista histórico, un punto de vista espiritual, a través de la historia, un punto de vista cómo la revelación de Dios se ha dado al mundo desde el oriente hasta el occidente. Y un punto de vista entonces tanto la historicidad del personaje que llamamos Jesucristo, como a la misma vez este personaje Jesucristo, como a través de cada evangelio ser interpretado por el género de literatura espiritual que estamos leyendo. Y por eso aquí este video, fe versus conocimiento. Porque para muchas personas, como me han comentado a través de muchos de los videos, pues expresan su fe. Y su fe es como decir este círculo donde internamente en ese círculo los comentarios comienzan con nosotros creemos. Esta es nuestra postura de fe. Esto es lo que creemos según nuestra tradición. Esto es lo que nuestra teología nos enseña y lo que creemos que la Biblia dice. Y me he dado cuenta que a través de las muchas conversaciones entiendo la fe de las personas. Entiendo exactamente lo que me comparten y me dicen, porque como he dicho en muchos de mis videos, mi propia experiencia. Desde que nací, mi familia, en mi país, en la tradición, mi cultura, mi lengua. Nací, en la tradición y fe judeo-romana cristiana, como un cristiano pentecostal, toda mi vida. Entiendo exactamente la fe, las creencias en todas las dogmas, en todo lo fundamental, en todo lo tradicional, que a través de la religión se cree. Pero a través de las conversaciones me he dado cuenta que a las personas les falta el conocimiento. Así como en mi caso, y por eso estos videos, porque era bien ignorante de la verdad de la historia. Yo no conocía géneros de literatura inspirada por Dios que comparten el mismo espíritu y esencia que vemos en los evangelios, en las enseñanzas de Jesucristo, en su mensaje, y que todos los conceptos espirituales que vemos a través de los evangelios, Nuevo Testamento y libro de Apocalipsis, todos se originaron en el Oriente. Y cuando uno conoce de la literatura espiritual y comienza a leerla y a entender el significado de la literatura espiritual, es como discernir lo espiritual espiritualmente. En otras palabras, comprender el significado de las historias orientales para entenderlo naturalmente y cómo se aplican al ser. Y cuando vemos el espíritu de cada enseñanza oriental es para unificar
al ser humano, su ser interior, a que reconozca que su verdadera naturaleza es espiritual y que entienda que vive apegado a su ser material, a su ser carnal. Y ahí es donde viene esta realidad que todo ser humano contiene. Contiene dentro de sí mismo esa guerra espiritual. Esa versión del ser humano, apegada a su ser material, apegada a sus emociones, deseos, ambiciones que han sido creadas. ¿Por qué? Por el mundo de su contexto, por el sistema sociopolítico, sus tradiciones, ideas, creencias y religiones. Pero que internamente el ser humano también contiene la esencia divina. Contiene lo que a través del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 21, Jesucristo llama el reino de Dios o el reino de los cielos, está dentro de ustedes. ¿Y a qué se refiere eso? Desde el oriente tienen multitudes de enseñanzas que ese mismo principio se refiere a esa versión divina, espiritual, interna en cada ser humano. Esas cualidades de pureza, de verdad, de rectitud que cada ser humano contiene, pero que en su presente es ignorante de ellas. Y por eso a través de la metodología, de las enseñanzas, se les da el conocimiento para que entonces se responsabilice y crezca y ponga en práctica esas virtudes, ponga en práctica esa verdadera naturaleza espiritual que contiene. Ponga en práctica una nueva voluntad, un nuevo sentir, una nueva perspectiva a la vida, una nueva motivación y ánimo, un nuevo impulso. Ese espíritu de vida es lo que llamamos la vida eterna. La vida eterna viene a ser esta verdadera experiencia que en el presente el ser humano puede vivir al cambiar su manera de pensar. Y cómo naturalmente uno puede cambiar su manera de pensar a través del conocimiento, a través de una nueva información que va a impartir a uno esas razones, motivos, esos argumentos, esas verdades que puede comprender para así valorizar y estimar y decidir dentro de sí mismo. Esto contiene verdad y beneficio. Por eso, mi motivación al cambio. Y vemos la diferencia entre la fe versus el conocimiento. En muchas de las conversaciones, personas me comparten, especialmente porque yo dedico mucho tiempo y muchos de mis videos a hablar de Cristo, hablar de la venida de Cristo, cómo a través de la historia se ha cumplido. Porque lo estoy interpretando en una forma espiritual, lo estoy interpretando a luz de la historia, a luz de enseñanzas orientales que comparten el mismo espíritu, la misma enseñanza, y por ser un pueblo diferente, una nación diferente. En el oriente tenemos el hinduismo, budismo, taoísmo, lo que sería India, Japón, China y todo el oriente.
pues tenemos unas tradiciones, culturas y lenguas diferentes que para nosotros occidentales nos es necesario conocer su natural lengua y lo que Dios, en este caso, como Dios se dice, ya sea en hinduismo o ya sea cómo es la perspectiva budista de lo que nosotros llamamos Dios. ¿Cuál es la perspectiva taoísta de lo que nosotros llamamos Dios? Y cuando vemos el mismo espíritu en una diferente lengua, que por miles y miles y miles de años en tradiciones orales han compartido el conocimiento, o lo que algunos de ellos llaman el superconocimiento de esta fuerza absoluta, o es como decir, la causa que no tiene causa que ha creado la causa. Es como decir, la realidad que no tiene principio ni fin. Ese espíritu de vida eterno, esa verdad que nosotros llamamos Dios. Y cuando conocemos la perspectiva, la idea, lo que podríamos hasta llamar el monoteísmo, que se originó en el Oriente, el conocimiento de una sola realidad. Y esa una sola realidad llamamos Dios. Y ver, conocer cómo esa realidad a través de la historia naturalmente se ha expresado. ¿Por qué? Porque contiene la esencia, contiene, como decir, lo necesario que el ser humano en su presente necesita conocer para que entonces eleve su presente a ese estado basado en el conocimiento y entendimiento, a ese estado de vida real, reconociendo su verdadera esencia y naturaleza, reconociendo el espíritu que en él siempre ha residido y siempre es. Y vemos la gran diferencia de cómo a través de la historia, la fe, las creencias, las personas a través de la historia, como les digo, leen la Biblia y creen la Biblia porque así lo dice la Biblia. Como les decía ahorita, yo hablo mucho de la venida de Cristo. Para unos, según la Biblia, interpretan las historias de la Biblia literal. Cristo es esta persona física que vendrá, que pronto vendrá. Pero cuando comparto en línea espiritual, es como decir, interpretando esta verdad espiritual eternamente, como desde el oriente hasta el occidente se ha expresado el espíritu de Cristo o la venida de Cristo en el término de una conciencia que se forma dentro del ser humano. A través del conocimiento, el ser humano es empoderado para responsabilizarse de sí mismo, responsabilizarse espiritualmente de sí mismo. ¿Qué es lo espiritual a través de la historia? Lo que nosotros llamamos las fuerzas internas dentro de todo ser humano. Esas fuerzas poderosas e invisibles que cada ser humano diariamente, cientos y miles de veces está maquinando. Y esas fuerzas son pensamientos. Reconocer el poder que un pensamiento tiene. Un pensamiento tiene el poder para levantarte
mientras estás acostado. Tiene el poder para levantarte si pesas 100 kilos, 150 libras, 200 libras. Mira el poder que requiere para levantar tu cuerpo físico y cómo un pensamiento te levanta de la cama. Un pensamiento que dice, tengo sed. Y la solución es ir a la nevera y beber agua. Ese pensamiento crea la fuerza en ti para levantarte y caminar en la dirección para satisfacer ese deseo que internamente tienes. Y a eso es lo que espiritualmente se refiere a través de la historia. Las fuerzas internas que proceden naturalmente en toda persona y en ti de tus pensamientos, tus emociones, sentimientos, tus deseos por satisfacer y gratificar inmediatamente muchas cosas. Deseos de muchas cosas que no quiere que te sucedan. Y cómo todo eso crea hábitos, apegos. Cómo todo eso naturalmente crea costumbres, patrones de vida. Y a eso es lo que espiritualmente las historias están llevando a concientizar a las personas. ¿Ves? A conocerse a sí mismo. A conocerse internamente cómo son. Y a través de las historias, ¿ves? Para muchos, como decía, las historias de la Biblia, de acuerdo a mi fe, yo creo que las historias son tal como dice aquí. Y como interpretan, como decía ahorita, concerniente a la venida de Cristo o a la segunda venida de Cristo, pues creo e interpreto que Primera de Corintios capítulo 15 nos dice que Cristo vendrá. Que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, cuando nos dice sobre los muertos en Cristo resucitarán primero, que se escuchará como trompeta, la voz de ángeles, la voz de Dios. Los muertos resucitarán y que nosotros los que quedemos vivos seremos arrebatados. También como Primera de Corintios capítulo 15 me dicen, creemos por fe como tal lo dice la Escritura, concerniente a la resurrección de Cristo y cómo Pedro lo vio resucitado. ¿Ves? Interpretan literalmente. Y por eso la fe, la creencia de que como la Biblia dice en Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículos del 5 al 8, que Pedro lo vio. A Pedro se le apareció, porque hay versiones que dice Cristo resucitado primero se le apareció a Pedro, o Pedro fue el primero que lo vio. Después los discípulos, después más de 500 personas, y después Pablo está terminando diciendo, y por último, se me apareció a mí. O por último lo vi yo. ¿Ves? Y cuando leemos eso, lo vi yo o se me apareció a mí, tendemos a interpretar que está literalmente diciendo y describiendo un evento histórico que sucedió literal, tal como lo dice históricamente y verdaderamente, donde todos estos seres humanos vieron físicamente a este judío de nacimiento, a Dios que se encarnó y se hizo hombre, siendo resucitado de los muertos, y lo vieron. Y por eso, ahí para muchos, esa no es tan solo la fe, sino más que la creencia. Es como decir, ahí vemos que la Biblia históricamente está decretando la historia, la verdad. Por eso en esto creemos.
Y nuevamente, esta gran diferencia. La fe y las creencias versus el conocimiento. Porque, y ya para terminar, porque cuando vemos las historias, ¿ves? Es como decir la Biblia del Oriente, la Biblia del Occidente. Estas historias por miles de años en enseñanzas orales, cuentos, parábolas, mitos, leyendas, enseñanzas para instruir al ser humano a esa verdad interna, a cómo el mundo exterior tiene la capacidad de influenciar sus 5 sentidos. Y el sexto, su mente. Y cómo el mundo exterior tiene la capacidad de condicionarlo, de condicionar su ser interior. Y por eso las enseñanzas para llevar al ser humano a través del entendimiento natural, a través de la comprensión, del conocimiento, llevarlo a su responsabilidad, llevarlo a su madurez, llevarlo al reconocimiento de que si no asume su deber, vienen consecuencias. Al asumir su deber, su responsabilidad y vivir conforme a lo verdadero, vienen consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Positivas, buenas, bienestar. ¿Por qué? Porque a medida de que se da el conocimiento, viene la responsabilidad y vienen los cambios en las acciones para producir el estilo de vida que va equitativamente en el mismo sentir de la revelación o del nuevo conocimiento que se ha obtenido. Y la persona entonces en su presente puede cambiar gradualmente y exponencialmente su estado. Y vemos desde el Oriente ese tipo de enseñanzas espirituales a través de historias. La Biblia oriental, el Bhagavad Gita, el canto del Señor, una de las más que utilizo porque como por años llevo comparándola con la Biblia, versículos por versículos, y que nos enseña el espíritu de vida cuando se revela internamente, que viene a ser la conciencia, quien uno es, activa a través de su vida. Esa nueva mentalidad que se da a través de conocimiento de verdades de la vida eterna y que motiva a responsabilizar a uno a acciones en tal revelación, a acciones de rectitud, acciones que demuestran que se es uno en unidad con el Espíritu que siempre es y es presente, con lo que Jesucristo anunció como el reino de los cielos está en vosotros. Y a través del conocimiento se da esa unidad. Y por eso la diferencia entre la fe versus el conocimiento. Tenemos la fe de que así será y de acuerdo a mi tradición y mi cultura, de acuerdo a mi religión, nosotros creemos esto así y así seguiremos viviendo. Y me he dado cuenta, como decía en las muchas conversaciones, que las personas se niegan a conocer la verdad o lo verdadero. Cuando uno les dice, ¿has conocido de esta literatura inspirada por Dios? ¿Por qué no valorizan eso? Porque lo único que quieren valorizar es lo único que conocen, ¿ves? Sus historias. Como me dicen, y me han dicho diferentes veces, yo no necesito conocer nada más
porque entiendo que para mí lo que escrito está en la Biblia es totalmente suficiente para brindarme todo lo que necesito. Y yo les digo, así conforme a tu fe, así será. Porque le aplica la ley de causa y efecto, la ley de, así como el hombre piensa, así como el hombre cree, así será. Y ahí está, en caso, ¿cómo decir? Una versión por fe de lo que Dios es. Para muchos creen, Dios es eterno, Dios es universal, Dios es soberano. Y lo único que conocen es una versión de Dios de acuerdo a su tradición de fe y creencias dogmáticas, fundamentalistas del mundo occidental, judeo-romano, cristiano. Y el énfasis del universo y de la vida es que conozcamos el Espíritu Eterno, es que conozcamos cómo verdaderamente se ha revelado Dios a la humanidad. Y esto nos ayuda entonces a trascender, a pasar de la fe. Añádele a la fe, dice el versículo, añádele a la fe conocimiento. Y cuando se tiene el conocimiento, se tiene la seguridad, la certeza de vida que promueve una vida, un estado de paz, felicidad y contentamiento. Con este video te invito a que crezcas en tu fe, en lo que nos resta de vida. Si eres el tipo de persona o la persona que con ansias deseas ver con ojos físicos eventos sobrenaturales, escatológicos en los cielos, te pido que a esa fe le añadas conocimiento de las enseñanzas espirituales y el lenguaje simbólico y figurativo que estas enseñanzas contienen, para que entiendas la venida de Cristo, lo que los cielos representan, lo que el reino de Dios representa, y comprendas y veas y entiendas todo eso por el conocimiento natural de que todo eso se da y está dentro de ti, hoy presente. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.